un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. Lo que usted quiere escuchar está con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital, el podcast a sus sentidos. Un presidente desertificado y sin visa no es solo un mandatario que tropieza en el terreno internacional. Es la representación de un país que ve erosionarse décadas de construcción diplomática y de alianzas estratégicas. La pérdida de confianza de Estados Unidos se traduce en menor cooperación, en dudas de los inversionistas, en advertencias de organismos multilaterales y sobre todo en un debilitamiento de la voz de Colombia en los escenarios donde realmente se toman decisiones globales. La insistencia de Gustavo Francisco Petro Urrego en presentarse como víctima de un sistema que lo persigue es una estrategia útil para mantener encendida la llama de su base política, pero resulta letal cuando se proyecta como política de Estado. La diplomacia no se construye sobre agravios ni se sostiene con discursos incendiarios. Requiere pragmatismo, resultados y confianza mutua. Colombia necesita un estadista que sume, que dialogue y que construya futuro, no un gobernante atrapado en la eterna épica de la victimización. Andrés Barrio Rubio, una voz que genera confianza y credibilidad. La imagen de Gustavo Francisco Petro Urrego, quien ha sido desertificado en la lucha antidrogas y le fue retirada la visa para ingresar a Estados Unidos, sufrió un impacto que debe ser considerado más allá de un simple traspié diplomático. Es la evidencia de un gobierno que confunde soberanía con confrontación y liderazgo con victimización. La de ahora es la oportunidad perfecta para materializar la intención de su presidente utilizar cada señal de desconfianza internacional como un argumento para fortalecer su narrativa épica. Sin embargo, la realidad es contraria. Colombia está perdiendo credibilidad. Gustavo Francisco Petro Urrego está experimentando un declive progresivo en el contexto global. El que se oye, es Andrés Barrio Rubio. El que se oye, es Andrés Barrio Rubio. El que se oye, es Andrés Barrio Rubio. El que se oye, es Andrés Barrio Rubio.
Esta situación es el resultado de una diplomacia que ha sido construida principalmente a través de discursos públicos en lugar de basarse en resultados concretos y medibles. La relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido históricamente un indicador de la estabilidad política y económica del país. Desde el Plan Colombia hasta el Tratado de Libre Comercio y la cooperación en materia de seguridad, la interlocución con Washington se convirtió en un eje de política exterior. Es pertinente mencionar que durante más de 2 décadas, Colombia ha sido reconocida como el aliado más confiable de la región en la lucha contra el narcotráfico y en la defensa de la democracia. En la actualidad, dicha relación se encuentra en una etapa de suma importancia. Incitar a la desobediencia del ejército de un Estado es una injerencia más allá de lo imaginado, fue lo que dijo en Noticias Caracol la analista María Margarita Zuleta. En primer término, yo veo un problema de consistencia del presidente Petro, que se ha pasado su vida diciendo que las potencias extranjeras y los países extranjeros no deben tener injerencia en los asuntos internos de un país. Él va a los Estados Unidos a decirle a los soldados y a los Marines de los Estados Unidos que no le hagan caso al presidente de los Estados Unidos. Yo creo que esa es una injerencia, sin lugar a dudas, indebida. El espacio para hacer lo que el presidente hizo en el Central Park era la Asamblea de Naciones Unidas, pero el espacio era una reflexión alrededor de la situación de Palestina. Él está en su derecho de decir lo que le parezca en ese sentido, pero incitar a la desobediencia de la desobediencia del ejército de un Estado me parece que es una injerencia más allá de lo imaginado. Creo que hay ahí un problema muy serio y naturalmente los Estados Unidos no es la primera vez que hace eso. Le ha retirado la visa a expresidentes de Panamá, por ejemplo, a un expresidente además Nobel de Paz de Costa Rica. Le ha retirado visa a nosotros tenemos un expresidente a quien le retiraron la visa cuando era presidente. Entonces no es una reacción que no conozca el mundo de los Estados Unidos cuando alguien tiene una manifestación de este estilo en contra de la política de los Estados Unidos. El resentimiento de su mandatario lo lleva a cometer errores estratégicos y desaprovechar oportunidades históricas. El gobierno de Petro Urrego ha recibido 2 señales inequívocas que evidencian la fractura: la desertificación en la lucha contra las drogas y el retiro de la visa de su mandatario. Los 2 hechos presentados en septiembre, analizados en conjunto, no son meros episodios aislados, sino el reflejo de un distanciamiento profundo entre el Palacio de Nariño y la Casa Blanca. La desertificación de Colombia es un hecho que, si bien parecía impensable hace unos años, ha demostrado ser una realidad ineludible. Tradicionalmente, el país exhibía resultados con todos sus matices y críticas que mantenían el aval de Estados Unidos. En la actualidad, la situación ha experimentado un cambio significativo. Son muchas las salidas en falso de Gustavo Francisco Petro Urrego que llevan a que Estados Unidos le cancele la visa. Fue lo que aseguró en Noticias Caracol la analista María Margarita Zuleta. Yo creo que es el evento del Central Park, porque yo creo que lo que ocurre en el recinto de las Naciones Unidas ocurre en el recinto de las Naciones Unidas. Y yo creo que ahí, fuera pues de desaprovechar esa oportunidad histórica de la última vez que va a hablar en las Naciones Unidas y ponerse a hablar de sí mismo y de la desertificación, además de eso, creo que ahí el recinto es el recinto de Naciones Unidas y yo no creo que el gobierno de los Estados Unidos tome decisiones a partir de ahí. Lo que sí me parece pues que fue torear, por decirlo de alguna manera, a los Estados Unidos, fue salir a las calles, al Central Park, a pedir esto. Yo creo que eso es lo que hace que los Estados Unidos diga, aquí ya esto está más allá de lo usual. Este puede ser un presidente
que no le gustan los Estados Unidos, no le gusta la política exterior de los Estados Unidos, pero llamar a la desobediencia del ejército de los Estados Unidos ya va más allá de la lógica. Yo no creo que antes hayan pensado en retirarle la visa al presidente, pues es mi opinión. Y creo que el presidente está buscando de alguna manera victimizarse en la política internacional porque cree que eso le va a dar frutos en la política interna colombiana. Yo creo que pues obviamente está tratando de hacer esto desde el punto de vista de una manifestación, buscando apoyo de los latinoamericanos y de algunas personas afines a la causa palestina, pero yo creo que lo que está haciendo es enviando un mensaje para la política interna colombiana. Su presidente está buscando, de alguna manera, victimizarse en la política internacional porque cree que eso le va a dar frutos en la política interna. Washington ha expresado su preocupación por la percepción de una falta de compromiso, una improvisación en las políticas de sustitución y una tolerancia frente al crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. La desertificación, más allá de lo meramente simbólico, acarrea consecuencias de carácter tangible. Entre ellas, cabe mencionar la vulneración de recursos destinados a la cooperación internacional en materia de seguridad y desarrollo alternativo, así como la afectación de la confianza depositada por organismos multilaterales y países donantes. En consecuencia, se produce un debilitamiento de la posición negociadora de Colombia en escenarios regionales. Lo que anteriormente constituía un sello de garantía, actualmente se transforma en una mancha difícil de eliminar. A Gustavo Francisco Petro Urrego se le olvidó que es una figura presidencial y es errático en todo su actuar. Es lo que se puede entrever de lo dicho en Noticias Caracol por el ex canciller Julio Londoño Paredes. Sin duda que un jefe de Estado en Nueva York haga un llamamiento a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que no le obedezcan al presidente. Eso nunca se ha visto y naturalmente yo creo que fue el disparador, digámoslo así, de la decisión adoptada por los Estados Unidos. Mi impresión personal es que el presidente consideró que eso le podría servir. De otra manera no lo hubiera hecho, que lo hubiera podido servir o le puede servir para efectos electorales, las próximas elecciones, etc. Yo creo que lo de la visa es coyuntural. Es un asunto si se quiere menor. Lo que pasa es que las relaciones entre el presidente de la República de Colombia y los Estados Unidos es una situación muy precaria, sin duda alguna. Y no sabemos los Estados Unidos qué otras medidas en un momento determinado puedan tomar. Yo no creo que los Estados Unidos vayan a adoptar medidas generalizadas con respecto a Colombia, pero sí personalizadas para personas cercanas al gobierno del presidente Petro sobre él mismo. Naturalmente que se ven afectadas porque el presidente Petro es el presidente de Colombia, sin duda alguna. Pero el gobierno de los Estados Unidos sabe muy bien que obviamente en Colombia hay grupos muy grandes que no están en contra de la política del presidente Petro, y que Colombia es un aliado fundamental de los Estados Unidos en muchos aspectos, entre otros en la lucha contra el narcotráfico. Las relaciones de Colombia y Estados Unidos quedan fracturadas y tendrán consecuencias en los próximos días. La determinación adoptada por Estados Unidos de revocar la visa de Gustavo Francisco Petro Urrego no debe ser considerada como un mero procedimiento administrativo consular. Este mensaje político transmite una ruptura de confianza personal hacia su presidente. En el ámbito de la diplomacia, los gestos adquieren una relevancia equiparable a la de los tratados. Este acto implica una ruptura significativa entre la primera potencia mundial y su mandatario. El aislamiento no solo afecta
la agenda personal de su dignatario, sino que también limita la capacidad de Colombia de tener una voz en debates globales sobre democracia, medio ambiente o comercio. Un presidente sin acceso a Washington se ve limitado a la retórica interna, mientras que otros líderes regionales aprovechan el espacio vacío. Hechos desafortunados se suman en la figura de Gustavo Francisco Petro Urrego y ahora se ven las consecuencias, fue lo que exaltó en Noticias Caracol el ex embajador Gabriel Silva Luján. Yo creo que lo más grave es lo que está detrás de esa actitud. Lo que está detrás de esa actitud es que el presidente Petro quiere convertir a Colombia en un paraíso chavista. Si ustedes miran lo que dijo ese día, lo que dijo antes y lo que está diciendo hoy, es hablando de un Estado y una nación bolivariana. Está defendiendo al dictador Maduro. Se está acercando y está acercando a Colombia peligrosamente a un enemigo real de los Estados Unidos que además es cómplice del narcotráfico. Y al mismo tiempo, lo que está detrás es que está negociando con las organizaciones criminales, cosa que es inaceptable hoy en día para cualquier país y en particular para los Estados Unidos. Hasta ahora, los Estados Unidos no ha caído en la trampa que le ha puesto el presidente Petro de escalar la confrontación a niveles realmente peligrosos para el país. La razón es que para ellos el presidente Petro es simplemente ya lo que en Estados Unidos se llama un lame duck, un pato cojo. Es un señor que está de salida, que no tiene relevancia, y yo estoy seguro que los estrategas del Departamento de Estado y de la Casa Blanca están pensando es cómo no favorecer electoralmente a Trump y cómo pues empezar a organizarse para restablecer o restañar, ojalá, las relaciones bilaterales. Ese es un camino, pero no nos olvidemos que el presidente de los Estados Unidos es una persona temperamental que reacciona de una manera muy personal a las agresiones y a los insultos y a lo que considera que es una afrenta. Entonces, pues realmente es impredecible, como lo es Petro. Entonces tenemos dos mandatarios impredecibles en un contexto de una relación vulnerable. El propósito del progresismo socialista es convertir a Colombia en un paraíso castrochavista. El problema fundamental radica en la interpretación que Gustavo Francisco Petro Urrego realiza de la política internacional. Sus discursos beligerantes sobre dejar de arrodillarse ante Washington pueden ser bien recibidos por ciertos sectores, pero carecen de fundamento cuando la realidad demuestra que la economía colombiana depende del acceso a mercados, de la inversión extranjera y de la cooperación en seguridad. La soberanía no se construye aislándose, sino fortaleciendo la capacidad de negociación. Un país con instituciones sólidas y políticas coherentes puede defender su autonomía sin necesidad de romper puentes. Su presidente, por su parte, parece inclinarse por la épica de la victimización, sacrificando los intereses nacionales en aras de su narrativa personal. Gustavo Francisco Petro Urrego ha hecho todo lo posible por lograr una confrontación con Estados Unidos, aseveró en Noticias Caracol el ex embajador Gabriel Silva Luján. El presidente Petro ha estado buscando una confrontación con los Estados Unidos de manera deliberada. Ha hecho todo para provocar, pellizcar, incomodar, retar, y lo último que hizo fue intervenir en asuntos internos de los Estados Unidos de una manera grosera y desafiante. Entonces, pues el resultado es que logró lo que estaba buscando, que es fabricar una confrontación con Estados Unidos que realmente no se justifica, con consecuencias muy serias para Colombia. Puede llegar a una situación muy, muy delicada. Bueno, no nos olvidemos que el presidente ha rechazado un gesto de diálogo cuando se hizo la desertificación. Esa desertificación fue una palmadita en la mano llamando la atención sobre unos resultados muy pobres del gobierno Petro en materia de drogas, y se le dijo, venga y conversamos y reforzamos la cooperación. Lo rechazó.
Colombia ha sido tratada de una manera muy positiva en este contexto de la nueva política de Trump. No nos olvidemos que Colombia no estuvo en la lista de los sancionados con tarifas y con aranceles extremos. Brasil sí. Colombia no ha estado vetada de una cantidad de relaciones financieras con Estados Unidos y con la banca multilateral que otros países sí. Todo eso que hemos logrado mantener, no precisamente por Petro, sino por la inercia de relación estratégica que trae Colombia con Estados Unidos, todo eso podría cambiar a partir de estas actitudes que son realmente inexplicables. Se está jugando con candela y la izquierda no ha podido entender que se quemará y se llevará por delante a Colombia. En un contexto de globalización, el aislamiento no se traduce en soberanía, sino que puede ser interpretado como una señal de debilidad. Colombia enfrenta el riesgo de experimentar un retroceso significativo en materia de posicionamiento internacional. La ausencia de certificación y visado por parte de su mandatario constituye una metáfora de la disolución del gobierno en su propio discurso, mientras Gustavo Francisco Petro Urrego se centra en la retórica del cambio histórico. La realidad lo alcanza con contundencia. Los aliados manifiestan desconfianza, los resultados son insuficientes y se presentan oportunidades limitadas. Colombia precisa de un liderazgo que facilite la creación de oportunidades en lugar de obstaculizarlas, que genere confianza en vez de malestar y que comprenda que la diplomacia no se logra con discursos grandiosos, sino con resultados tangibles y la capacidad de negociación. Lo que hay detrás de las acciones de Gustavo Francisco Petro Urrego es muy grave, como lo aseveró en Noticias Caracol el ex embajador Gabriel Silva Luján. Sí, yo creo que lo más grave es lo que está detrás de esa actitud. Lo que está detrás de esa actitud es que el presidente Petro quiere convertir a Colombia en un paraíso chavista. Si ustedes miran lo que dijo ese día, lo que dijo antes y lo que está diciendo hoy, es hablando de un Estado y una nación bolivariana. Está defendiendo al dictador Maduro. Se está acercando y está acercando a Colombia peligrosamente a un enemigo real de los Estados Unidos, que además es cómplice del narcotráfico. Y al mismo tiempo, lo que está detrás es que está negociando con las organizaciones criminales, cosa que es inaceptable hoy en día para cualquier país y en particular para los Estados Unidos. Entonces, lo que está detrás de este gesto es un cúmulo de acciones que esta última actitud de activista de barriada, de más o menos casi que de agitador profesional, que no le corresponde a un jefe de Estado, y no solo viola todos los parámetros de las relaciones bilaterales, sino también la Convención de Viena. La Convención de Viena dice que las personas que reciben inmunidad diplomática tienen la obligación de acatar la ley del país. Al pedir una insurrección de las Fuerzas Armadas y de los soldados, cosa que es ridícula, claramente, pero al pedirlo está violando la ley de los Estados Unidos. En Colombia y en cualquier país del mundo considerarían persona no grata o eliminarían el estatus diplomático o la visa a cualquier persona que llame a la insubordinación de los soldados. Imagínense ustedes eso en Colombia o en cualquier parte. Quien viola la inmunidad diplomática es su presidente, no el gobierno de los Estados Unidos. La ausencia de certificación y la falta de visado no deben ser consideradas meras anécdotas, sino que deben ser interpretadas como señales de alerta. En caso de que el gobierno no se avenga a rectificar, el país habrá de sufrir las consecuencias de un aislamiento innecesario, a la vez que los problemas internos, narcotráfico, violencia, crisis económica, se irán agravando sin contar con aliados ni respaldo internacional. Uno de los aspectos más notables del estilo político de Gustavo Francisco Petro Urrego es su recurrente recurso a la victimización. Cada crítica se convierte en una narrativa de ataque personal, cada desacuerdo diplomático en una persecución ideológica.
cada dificultad de gobierno en una conspiración de las élites contra el cambio. Colombia es un aliado y socio estratégico en la región para Estados Unidos, y eso lo saben todos, fue lo que dijo en Noticias Caracol el ex embajador Gabriel Silva Luján. Hay un tema importante, y es que Colombia ha sido en América Latina un socio estratégico, y así ha sido calificado por los Estados Unidos. No solo porque es un aliado en la lucha contra el narcotráfico, que además el presidente Petro se equivoca cuando dice que aquí en Colombia luchamos contra las drogas para hacerle un favor a los gringos. No, señores, luchamos contra las drogas porque la raíz de la inseguridad de Colombia y la amenaza a la democracia colombiana nace de la organización criminal. Esa es la peor amenaza que tiene la democracia colombiana. Ustedes ven cómo hacen todos los días ataques a la democracia colombiana, hacen ataques contra los soldados, los secuestran, violentan a la población civil, con seguridad van a intentar perjudicar las elecciones. Entonces el peor enemigo de la democracia son los grupos armados y las organizaciones criminales. Y creo que en ese sentido Petro se equivoca al decir que estamos haciéndole un favor y trabajando por defender a los Estados Unidos y a su juventud. Estamos defendiendo la juventud de Colombia. El acto de dignidad que debe hacer el presidente, a la cual tanto apela cuando hace estas actitudes exorbitadas, el acto de dignidad es proteger a la juventud de Colombia manteniendo la cooperación con los Estados Unidos. Colombia es importante para los Estados Unidos, sin duda, pero no es lo suficientemente importante para permitir que su soberanía o que la dignidad presidencial o que la política exterior general, por ejemplo, hacia el resto del mundo, se vea afectada o por lo menos verbalmente o retóricamente agredida por el presidente de Colombia. Ahí hay un límite. Colombia debe entender que lejos está la izquierda de defender la dignidad. Acá lo que se evidencia cada día es el resentimiento de Gustavo Francisco Petro Urrego. Su dignatario no concibe la política como un ámbito de negociación y construcción colectiva, sino como un enfrentamiento en el que él se presenta como la víctima heroica frente a un sistema que pretende silenciar su voz. El incidente de la revocación de la certificación y el retiro de la visa por parte de Estados Unidos constituye un caso paradigmático. En lugar de reconocer los problemas estructurales en la política antidrogas o la desconfianza generada por su retórica, su presidente se presenta como un mandatario castigado por desafiar al poder hegemónico. En las urnas buscan sacar ventaja ideológica con esta confrontación y los colombianos no pueden caer en ese juego, fue lo que aseguró en Noticias Caracol el ex embajador Gabriel Silva Luján. Bueno, yo creo que los colombianos han sufrido muchas de las consecuencias de la retórica y de los impulsos ideológicos del presidente, pues realmente no se van a dejar engañar. El presidente Petro cree que va a sacar ventaja de una confrontación con el presidente Trump o con los Estados Unidos. ¿Ventaja en qué sentido? En que va a alimentar ese instinto, digamos, antiimperialista o anticolonialista, que pues que todo país, todo ciudadano en América Latina tiene algo de eso. Pero resulta que la gente no es boba y la gente sabe perfectamente que lo que está haciendo el presidente Petro es acercarnos a la órbita de los dictadores y de los malos. De Nicaragua, de Maduro, de Cuba, con esa retórica y con ese comportamiento. Y eso daña, por ejemplo, a 500.000 caficultores que dependen de las exportaciones de café. Por ejemplo, afecta a las personas que reciben remesas de los Estados Unidos todos los días. Por ejemplo, las exportaciones de banano, de otros productos agrícolas tan intensos en mano de obra como el aguacate. Todo eso está en riesgo por una actitud como esta, y la gente hay que explicarle y hacerle entender que aquí la dignidad que importa no es la dignidad de que le quiten la visa a un presidente que se comporta mal. La dignidad que importa es la dignidad de tener con qué comer, de poder producir, de poder trabajar, de poder llevar los niños a Disneylandia, que es lo que está poniendo en riesgo el presidente Petro con esto. Y por eso creo que las elecciones, por más que estas son unas jugadas bastante torpes del presidente Petro para buscar respaldo y favorabilidad, le van a salir al revés, porque el país es un país serio en el fondo.
Aquí la gente es emprendedora, aquí la gente no odia a los Estados Unidos como en Cuba o en Venezuela, perdón. Aquí la gente pues tiene sus posiciones, pero no se va a meter y ni van a respaldar un camino de volvernos una república bolivariana. Acá, los afectados son los colombianos, que verán un golpe económico por el juego del progresismo socialista. El fracaso en los resultados y la política de desconfianza internacional dificultan la narrativa emocional en la que su mandatario personifica al líder rebelde que paga el precio por defender la soberanía. Dale y dale, Andrés Barrio Rubio es el que vale. Y dale, Andrés Barrio Rubio es el mejor. Y dale, hablando en el podcast es la sensación. Este recurso de victimización cumple varias funciones, entre las que se incluyen la movilización interna, el desplazamiento de responsabilidades y la creación de una narrativa épica. Mantiene la retórica del pueblo contra las élites, pero en el ámbito de política internacional esto puede resultar contraproducente. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos La diplomacia reducida a victimización. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en las cuentas en X, @atutobarrios o @abrpodcast o en la página web www.andresbarriorubio.com. Quienes saben de podcast nos escuchan. Crecemos en sintonía cada día. Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor. Con la sintonía, Los socios estratégicos no negocian con víctimas perpetuas, sino con estados responsables que ofrecen garantías y resultados. La victimización, lejos de fortalecer la soberanía, aísla al país y lo reduce a un actor poco fiable en el contexto internacional. En última instancia, la victimización de Gustavo Francisco Petro Urrego refleja una paradoja. Pretende mostrarse como un estadista global, pero se aferra a la lógica de opositor eterno. Es importante señalar que el costo de esta contradicción recae en Colombia, que observa cómo su voz en el escenario internacional se desvanece entre el ruido de un relato personalista. opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio. La opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro. Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio. Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.